Bien, Guillermo Molina es nuestro invitado, es politólogo y vocero también del Movimiento Venezolanos por el Revocatorio, que recordemos este próximo miércoles ha establecido la Junta Nacional Electorales el momento en el que se va a poder recoger las firmas necesarias, el 20% del registro electoral permanente para la activación de este derecho establecido en Constitución. Una de las organizaciones que han promovido la activación de este mecanismo hoy está llamando precisamente a no participar por las condiciones que se han establecido para este miércoles, que no cumplen con la expectativa ni con lo establecido en la norma a juicio de sus voceros. ¿Dónde nos deja eso el día de hoy? Porque previo a que supiéramos que el revocatorio, el primer paso iba a ser el 26 de enero, se hablaba de que en un escenario factible para quienes desearan revocar el mandato de Nicolás Maduro, se tenía 30 días para convocar un proceso electoral. Y decimos dónde nos deja eso porque en ese escenario electoral que posiblemente se desprenda de un referéndum revocatorio se necesita un candidato. Sea el escenario contrario, donde no hay elecciones en 2022, se necesita también construir una ruta electoral para 2024. Mover hoy, cuando el revocatorio ya no parece la alternativa para sus voceros, ¿en qué escenario está apostando más o en cuál de todos estos planos cree que hay más, está la posibilidad real de cambio? Bueno, Carlos, en primera instancia, como bien tú lo mencionabas, el planteamiento al país político, como lo denominamos nosotros ante esta preocupación, era plantear un proceso de primarias presidenciales que se efectuaran una semana después de realizarse el referéndum revocatorio, atendiendo y eligiendo a aquel hombre o mujer que finalizara el periodo del señor Maduro. Evidentemente, con este triste panorama que tenemos, prácticamente eso queda a un lado. Sin embargo, y lo comentábamos detrás de en los breves cortes comerciales, Carlos, muchos amigos de la Alternativa Democrática piensan que el 2024 va a ser una autopista sin obstáculos, que por obra y gracia del Espíritu Santo el señor Maduro va a actuar apegado a la Constitución y las instituciones del Estado actuarán en consecuencia. Indudablemente que, y lo conversabas con el diputado Correa, la necesidad de un espacio de encuentro, de diálogo, de nuevamente rescatar el principio de la política y no de la politiquería, en donde todos los factores democráticos nos reencontremos y establezcamos y canalicemos una hoja de ruta que dé paso a este trayecto de las presidenciales. Algunos compañeros enalboran la bandera de la enmienda, la cual no pretendemos ni desechar ni atacar, muy contrario a lo que algunos se hicieron con el referéndum revocatorio, porque desde Mover creemos que todo aquel derecho contemplado en la Constitución tiene que ejercerse, Carlos. Muchos amigos del sector académico con sorpresa insistían en que el referéndum revocatorio era legitimar a Maduro. Yo soy politólogo, no soy abogado, pero tuve buenos profesores constitucionalistas y hay algo que se llama la teoría de las nulidades. Y un acto de nulidad absoluta es inconvalidable, Carlos. Es decir, ¿por qué las elecciones del 2018 son categorizadas y no son reconocidas por una parte del mundo? Porque fueron convocadas por un ente que fue convocado como la Asamblea Nacional Constituyente que no estuvo al margen de la Constitución. Es decir, el referéndum revocatorio se lo planteamos a Juan Guaidó. Pero este referéndum revocatorio lo está aprobando un Consejo Nacional Electoral que lo nombró una Asamblea Nacional que no reconoce la otra Asamblea Nacional que aparentemente consideran existe algunos especialistas, y también por un gobierno que tiene reconocimiento parcial en algunos países de nuestra región. Y es parte de lo que desde Mover decíamos, Carlos, tenemos que sopesar y ver las realidades, que quien ejerce el poder de facto y ejerce las funciones del presidente de la República es el señor Nicolás Maduro, y ante esta realidad tenemos que crear una agenda de ruta para esto. Bien lo decía el diputado Correa, aquellos que no llamaban o creemos que la abstención sí cumplió un propósito en un momento, pero la abstención por século seculoide, Carlos, no nos logrará nada. Ahora, este sector que sí cree en la participación desde años previos a que otro sector político se sumara en 2021, habla del tema de la posibilidad de esa ruta de 2024, pero desde la, como decíamos, hoy la visión política en Venezuela no es que existe una oposición, es que existen diversas oposiciones. ¿Y cómo encaminarse en ese contexto? Porque mencionábamos con nuestro invitado anterior que pareciera haber diferencias irreconciliables. Pareciera que quienes están en el G4, quienes encabezan el Frente Amplio, tienen diferencias irreconciliables
con quienes en algunos sectores políticos son llamados los alacranes, el llamado alacranato, pero al final es posible una unidad porque el resultado de noviembre de 2021 plantea precisamente que matemáticamente, de haberse ido unidos en la oposición en Venezuela, se hubiese logrado la victoria en 16 gobernaciones, a diferencia de lo que se logró por parte de ese sector. Evidentemente, Carlos, sin embargo, lo que tenemos que, hablando y partiendo de las realidades, existe una propuesta que algunos, como el doctor César Pérez Vida, había mencionado la necesidad de crear un foro político por la democracia, no una Asamblea Nacional que esté en paralelo a las instituciones fácticas dentro de la nación, sino un foro político que permitiera precisamente reconocernos, conversarnos con altura, con respeto, en cómo canalizar e identificar esta nueva dirigencia, cuestión con la que podemos coincidir con la propuesta de María Corina Machado. Fíjate que, Carlos, el revocatorio, Maduro demostró su temor al revocatorio en que veíamos a lo largo y ancho del país, como actores militantes del Partido Comunista de Venezuela y de 20 de Venezuela estaban trabajando en conjunto por la activación del referéndum revocatorio. Indudablemente, y reiteramos a la población, el movimiento venezolano por el revocatorio está llamando a no convalidar este proceso ficticio de revocatorio el día miércoles. Sin embargo, estamos llamando a una jornada de protesta pacífica en condena a un derecho que el señor Maduro nos ha arrebatado. ¿Y qué queda luego del día miércoles? Porque se va a recopilar lo que va a ser el desarrollo de la jornada, pero mover ya no puede, por supuesto, ser el movimiento venezolano por el revocatorio, porque en teoría el revocatorio deja de ser una posibilidad en 2022. Indudablemente. Precisamente los próximos pasos que tenemos en agenda es agotar toda la vía interna, y generar un expediente que consignaremos después en instancias internacionales que casualmente yo le hago este año, por cierto, en materia internacional en violación de derechos humanos a nuestro país. Y aquí públicamente desde el Movimiento Venezolano por el Revocatorio le hacemos un llamado al fiscal Tarek William Saab, ya que ha sido tan diligente ante esta respuesta hacia la Corte Penal Internacional en la necesidad de investigar los casos. Bueno, fiscal, tiene una excelente oportunidad para pronunciarse en las próximas horas sobre esta violación y coacción, este robo que el CNE está realizando al referéndum revocatorio. Bien, Guillermo, se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde para hablar de este tema tan importante para la ciudadanía, la posibilidad de activar este derecho establecido en la Constitución que, como ha establecido el Consejo Nacional Electoral a través de la Junta Nacional Electoral, entonces será el día miércoles 26 de enero cuando se establece el plazo para la recolección del 20% de las firmas correspondientes al registro electoral permanente. Por supuesto, participar es decisión de la ciudadanía. Las garantías ya están a su alcance, el conocimiento de todos ustedes, las garantías y las condiciones para que quienes todavía quieran ejercer este derecho, consideren que es la vía correcta, lo puedan hacer. Al final, la democracia también es precisamente la posibilidad de que quienes, a pesar de las visiones que se puedan ver en los medios de comunicación, al final el ciudadano es quien decide participar o no, o cómo ejercer su voluntad. Gracias a todos, como siempre, por acompañarnos a través de las redes sociales, @EnContextoPiso y @CarlosPenalosa. Nos vemos mañana.